Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Anatomía en Enfermería, tus asesorías, y vamos a hablar sobre la fisiopatología de la neumonía. Neumonía es una infección bacteriana o también no bacteriana, ¿ok? Que justamente va a afectar esta infección en el pulmón, ¿ok? O en ambos pulmones, ¿ok? Una vez que tenemos esto, te hablé que la infección puede ser bacteriana o no bacteriana, es decir, vírica, que prácticamente la realiza un virus, ¿vale? Esta neumonía con diferentes etiologías va a afectar de tal grado que va a deteriorar el tejido y obviamente su función fisiológica, que si tú checas unos videos atrás, yo ya te hablé sobre su anatomía de los propios pulmones, sus segmentos, sus lóbulos, todo ello, pero también te expliqué sobre la fisiología alveolar. Aquí vamos a determinar justamente y un poquito recordando la anatomía, voy a tener las narinas, ¿ok? Que estas van a tener justamente conductos nasales, los propios cornetes. Estos como tal tienen vellosidades que cuando detectan partículas o moléculas de un mayor tamaño estimularán el efecto del estornudo. Quiere decir que la persona va a estornudar, pero también puede secretar moco para que estas sustancias puedan quedarse atrapadas en estas vellosidades y la bacteria no pueda pasar como tal a las vías respiratorias inferiores. Es decir, que desde aquí, desde la nariz o las narinas, ya voy a tener un efecto de protección, ¿ok? Este se le va a llamar primer efecto protector. ¿Qué pasa si la bacteria llega como tal a sobrepasar este efecto de protector? Lo llega a evadir. Bueno, voy a tener un segundo efecto protector. Y esto lo voy a tener justamente en la cavidad tráqueo-bronquial, que aquí también voy a tener vellosidades, ¿ok? Pero específicamente estas vellosidades la van a tener el epitelio tráqueo-bronquial, que lo mismo que acá arriba vamos a tener dos funciones de estas células o este epitelio. Primeramente, al detectar que la bacteria se encuentra en el tráqueo bronquial, va a aumentar el reflejo o va a estimular el reflejo de la tos. Es decir, que la persona va a toser, pero también se va a estimular el moco, la secreción de moco, de tal manera que este moco se barre todo las bacterias. Y mediante el reflejo tusígeno me va a ayudar a expectorar todo esto que nosotros contuvimos. Recuerda que el moco se va a barrer de abajo hacia arriba, ¿ok? Y el reflejo de la tos me va a ayudar a expulsar este moco. Y de esta forma eliminamos la bacteria que pudimos haber contenido en la nariz. Y esto es el tráqueo bronquial. Pero ¿qué pasa si nuevamente esta bacteria no se queda aquí? No la eliminamos en el segundo efecto protector. Pues bueno, viene el tercer efecto protector. Y esto ocurre en los alvéolos, ¿ok? Aquí ya estamos como tal de lleno en la neumonía. La neumonía es una infección pulmonar, sí, pero para que llegue a los pulmones, a lo más profundo de los pulmones, tiene que llegar a los alvéolos. Y es aquí donde vamos a empezar justamente con la propia fisiopatología, ¿ok? Porque si nosotros no pudimos eliminar a la bacteria antes de la anatomía del tráqueo bronquial, en los alvéolos ya vamos a tener la fisiopatología y vamos a tener ya problemas. Recuerda que los alvéolos justamente son estructuras anatómicas donde va a contener tres tipos de células. Voy a tener los neumocitos tipo 1, que se van a encargar justamente del intercambio gaseoso. Aumenta las presiones de oxígeno en la sangre, por lo tanto disminuye la presión obviamente del CO2. Obviamente aquí estoy hablando de presiones, ¿ok? Vamos a tener los neumocitos tipo 2, que son los que se van a encargar de secretar contenido surfactante, justamente que me va a ayudar a la tensión superficial y evitar que el alvéolo colapse. Y voy a tener algunas células que son los macrófagos,
que los macrófagos aquí en la fisiopatología tienen mucho que ver, ¿ok? Justamente esta es la fisiología del propio alvéolo, un poco resumida, ¿ok? Pero es también su contenido anatómico. ¿Qué es lo que va a pasar si la bacteria llega? Bueno, vamos a tener que justamente el alvéolo, te lo voy a dibujar acá abajo, ¿ok? Un alvéolo sano es como un globito, ¿ok? Es como un globito y recuerda que el alvéolo va a tener por debajo también un capilar. Y este capilar obviamente lleva sangre y aquí yo puedo realizar el intercambio gaseoso. Entra el alvéolo conforme una presión de aire. Aquí voy a tener una salida, obviamente, de oxígeno hacia el torrente sanguíneo, pero las presiones de CO2 van a ser expulsadas mediante el alvéolo, mediante esta membrana basal, y de esta forma el CO2 puede salir mediante mi exhalación. Una vez que la bacteria llega al alvéolo, prácticamente los macrófagos se van a activar. Entonces aumentan los macrófagos. Los macrófagos, su función justamente es fagocitar. Significa que van a destruir, se van a comer la bacteria y la van a matar, la van a eliminar, la van a patear ahí mismo. Mejor noticia es de que no haya bacteria. Y aquí se termina como tal la vida de la bacteria, ¿ok? Porque contra los macrófagos, nada. Pero, ¿qué pasaría si hubiera muchas cantidades de bacteria y muy pocos macrófagos? Bueno, por ejemplo, hablando de un número, adentro del alvéolo se encuentran 100 bacterias y únicamente tendremos 5 macrófagos. Yo sé matemáticas y sé que 100 es mayor que 5. Si 100 personas le pegan a 5 personas, pues obviamente estas son las que van a ganar. Entonces los macrófagos no van a poder con la cantidad de bacterias. Lo cual, entonces los macrófagos le van a pedir ayuda justamente a otras dos sustancias, ¿ok? Van a excretarlas, van a llamarlas, que son las interleucinas. Si no me equivoco, son las 1 y 8, y también al factor necrosante tumoral, que justamente estas dos sustancias lo que van a hacer es aumentar como tal la inflamación, pero también van a ser llamada a otras células del sistema inmune, por ejemplo los leucocitos, para que los leucocitos puedan ayudarle a los macrófagos a destruir la bacteria. Pero, nuevamente, regresando, los alvéolos únicamente tienen neumocitos 1, neumocitos 2 y macrófagos. ¿Dónde se encuentran los leucocitos? ¿Dónde están? ¿De dónde voy a conseguir leucocitos para que me ayuden a los macrófagos y maten a la bacteria? Bueno, los leucocitos se encuentran en la sangre. Y aquí, en estos dos esquemas, donde hay como tal sangre en el torrente sanguíneo. Entonces los macrófagos que están aquí, vamos a dibujarte, a ver, vamos a hacer un poco dramático. Estas son las bacterias, ¿ok? Todo esto que te estoy dibujando son las bacterias. Y estas bacterias están rodeando a 4 macrófagos. Y estos macrófagos están tristes porque obviamente no van a poder contra la bacteria. Entonces, uno de ellos tiene una idea. ¿Sabes qué? Vamos a llamar a los leucocitos que se encuentran aquí afuera en el torrente sanguíneo. Esos son los leucocitos. Y le van a decir los macrófagos, llámalos. ¿Por qué? Porque queremos acabar con estas bacterias. Entonces, los leucocitos lo que van a hacer es atravesar la membrana basal para poder meterse al alvéolo y se meten. Entonces estos leucocitos llegan y también hacen un montón para poder matar las bacterias. Pero el problema de los leucocitos es que perforaron la membrana basal del alvéolo. Perforaron todo esto, haciendo que no solamente los leucocitos se metan a la célula, sino también vamos a tener diferentes moléculas. Por ejemplo, el plasma aumentará, ¿ok? El plasma sanguíneo aumentará dentro del alvéolo.
también vamos a tener presencia de sangre, también vamos a tener presencia de proteínas. Es decir, que como los leucocitos perforaron todo esto, el contenido de la sangre se va a meter al alvéolo, haciendo que justamente el alvéolo se llene de muchas sustancias, obviamente sustancias acuosas porque aumenta el plasma, y esto impide que el alvéolo funcione correctamente. Es decir, que el alvéolo no va a producir surfactante en esta forma, ni tampoco va a tener un intercambio gaseoso. Por lo tanto, el alvéolo ya estará comprometido, gracias a que los leucocitos perforaron la membrana basal metiéndose al alvéolo, ¿ok? La neumonía empieza de esta forma, ¿ok? Te lo resumo. Empieza justamente porque la bacteria es tanta que el macrófago no puede con ella. Activa factores de inflamación y factores necrosantes a la tumoración, generando aumento de inflamación y los leucocitos aumenten queriéndose meter a el alvéolo. Se logran meter, pero perforan esta membrana, haciendo que todo el plasma y contenido sanguíneo se acumule, ¿ok? Y de esta forma ya comenzaría la neumonía. A partir de todo esto voy a tener 4 fases de la neumonía. 4 fases. Vamos a tener la fase congestiva, o también llamada la edematización. La parte congestiva es cuando todas estas moléculas se quieren meter al alvéolo y congestionan. Edematizan porque aumenta de tamaño el alvéolo por el plasma, ¿ok? Recuerda que el plasma sanguíneo está hecho de agua. Entonces, esta agua se va a meter justamente al alvéolo y lo va a congestionar. Esta es la primera fase y la que te acabo de explicar. Aquí vamos a tener un aumento dentro del alvéolo de proteínas, plasma, un aumento de leucocitos. Pero aquí las bacterias están felices porque como hay plasma, hay agua, hay humedad, hay un incremento de bacterias. Esa es la primera fase. La segunda fase es la fase hepatización roja. Hay un aumento de eritrocitos, también hay un aumento de leucocitos y el pulmón se va a colocar rojo por los eritrocitos, ¿ok? De esta forma va a agarrar el color del pulmón, pero la hepatización porque la inflamación será tanta que el pulmón o la zona del pulmón va a tener esta inflamación que lo va a colocar de forma dura, como si estuviéramos viendo un hígado. Voy a tener una tercera fase, que es la hepatización gris, que es aquí donde se destruyen los eritrocitos, aumentan los leucocitos, pero aquí ya le ganamos la batalla a las bacterias, porque como aumentaron los leucocitos, porque se infiltraron, pues ya no vamos a tener bacterias, pero ya tenemos un daño pulmonar, ¿ok? Y la cuarta fase se le va a llamar fase de resolución, que si nos va muy bien, o sea, si al paciente le va muy bien, entrará en una fase de resolución, que prácticamente se elimina el problema que causó la infección, que nuevamente aumentan los macrófagos. Esto hace que elimine más las bacterias, pero disminuye también la inflamación. Esas son las 4 fases, ¿ok? Ya una vez que tenemos la congestión y edematización, esa es la primera fase. La segunda fase es la hepatización roja, donde los eritrocitos, leucocitos aumentan la inflamación, pero aún hay bacterias. La hepatización gris disminuye las bacterias, hay una destrucción de eritrocitos, aumentan los leucocitos y vamos a tener una fase de resolución, que es donde termina todo el problema. Pero Toño, ¿qué es lo que pasa si el paciente no entra a una fase de resolución? Pues bueno, ¿te acuerdas que hace unos videos te hablé sobre la sepsis? Que la sepsis justamente es aquella infección que se va a dar en todo mi cuerpo a través del torrente sanguíneo. Pues bueno, justamente si no entramos a una fase de resolución y aún hay bacterias, se crea un efecto de necrosis pulmonar. Esto hace que la infección ahora vaya hacia las pleuras, es decir, las membranas que van a estar rodeando al pulmón. Y una vez que llegue a ser una infección pleural,
se va a romper como tal esta protección y la infección pasará de forma sistémica, haciendo y generando una sepsis. Entonces yo aquí te estaría hablando, regresando a ese video de sepsis, de una infección local porque se hace en los pulmones, pero si se descontrola puede pasar al torrente sanguíneo, generando como tal una sepsis y un riesgo de shock séptico. Y prácticamente esto sería la neumonía. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Fue algo bastante diferente. Obviamente no te quise hablar con mucha terminología, pero prácticamente así estará funcionando la cuestión de la neumonía y todo con respecto a el proceso y las 4 fases de la propia neumonía, ¿ok? Espero que te haya gustado el video. Suscríbete, te dejo sus videos por acá y nos vemos a la próxima.